Vamos a explicar en qué consiste el proceso de integración y acondicionamiento de activos a la escala del inversionista. El inversionista, por su naturaleza, tiene distintas escalas, distintos parámetros con los cuales logra hacer la entrada y la salida en un activo de inversión. Existen fondos de inversión especializados en distintos giros de negocio y también diferenciados claramente por la escala. Y esa escala está definida por el ticket mínimo que logran insertar en su proceso de colocación de capitales. ¿Cuál es el ticket mínimo esperado para poder entrar en un mercado? Y entonces, por la naturaleza y el tamaño del inversionista, existen distintas escalas. Entonces, aquí la habilidad consiste en poder identificar claramente qué conjunto de activos, de manera individual o integrada, podrían casar en la escala del inversionista para entrar en un perfil de inversión que pueda ser exitoso. Y aquí se presenta el primer problema. No necesariamente la escala esperada por el inversionista es exactamente la escala que ofrece el activo. Y entonces en ese caso surge la necesidad creativa de poder identificar si este activo puede ser complementado con otros, sea por procesos de fusión, adquisición, absorción o escisión, si es que es demasiado grande y hay que partirlo en fracciones más pequeñas, para poder llegar a dimensionar un activo integrado que entre dentro del radar y la escala de este tipo de inversionista por el ticket mínimo que maneja en el fondo de inversión que va a ejecutar este proceso. Esto es algo muy común, se presenta en todo orden de sectores. Por ejemplo, en infraestructura es muy común que se ubiquen en el sector minero dos pequeñas minas, se junten con un ferrocarril, con una salida a puerto, y entonces este conglomerado se convierte ya no en una mina, sino en un consorcio exportador. Si cada una de las minas tenía una gerencia y la habilitación a puerto y el ferrocarril podía tener también una gerencia, pues estas tres gerencias son reemplazadas por una sola, se integra el activo, se empaqueta y se sale a vender a otro mercado. ¿Cuáles son esos otros mercados? Esos otros mercados son mercados más grandes. Existen mercados más grandes que tienen unos tickets mayores en otros lugares. En particular, para el caso latinoamericano, los mercados más grandes están en México y Brasil, que tienen tamaños de ticket más grandes para determinados volúmenes de inversiones. Sin embargo, en todos los países existen, empresas familiares o instituciones o fondos institucionales que están interesados en comprar activos de determinado tamaño. Y entonces acercarles el activo apropiado, debidamente constituido, que entre en sus perfiles de inversiones, requiere de un trabajo particular para poder identificar esos activos en el modelo, poderlos desarrollar hasta llegar a convertirse en un tamaño que entre en el perfil o en la escala del inversionista apropiado. Sucede en todo orden de cosas, sea para niveles dentro de la propia cadena de suministro, en la propia actividad minera, sucede en petróleo con los campos. Hay campos que por su naturaleza son pequeños y entonces tienen que ser integrados para poder entrar en el radar de una compañía petrolera más grande en mercados como Perú, Colombia, Argentina, Venezuela. Entonces son mercados más grandes, independientemente de los riesgos que puedan tener en cada uno de esos casos. Y este mismo proceso sucede a nivel mundial, es decir, a nivel mundial existen tamaños de inversionistas y existen perfiles meta de cuál es el activo al cual pueden acceder o al cual deben acceder para poder hacer viable un deal, un acuerdo en el proceso. Existen compañías mineras que por su naturaleza, si el depósito no tiene por lo menos 3 millones de onzas, ni siquiera lo miran. Entonces hay que llegar con recursos hasta ese nivel. Otro perfil podría ser entrar en una compañía minera a un junior
desarrollarla un poco más, perforarla un poco más hasta llegar al tamaño en que puede entrar al radar de una compañía minera más grande. El proceso en petróleo es más o menos similar, el proceso en infraestructura es más o menos similar, se necesitan tickets de determinado tamaño para poder lograr un acuerdo, y el proceso está marcado por cuál es la escala del inversionista. La escala del inversionista debe casar con la realidad del conjunto de activos que se integran para poder cubrir esa escala y poder llegar a un acuerdo satisfactorio de adquisición para que puedan entrar, digamos, en el proceso. Por otro lado, existen inversionistas que, manteniendo sus niveles de escala, están interesados en solamente financiar determinados sectores. Hay fondos especializados en energía, hay fondos especializados en petróleo, en minería, hay fondos especializados en solamente metales, hay fondos especializados en temas de salud. Es decir, la paleta de fondos de inversión y de inversionistas institucionales con alto grado de especialización es diversa en el mercado porque los capitales están disponibles a la espera de poder encontrar activos. Pero los activos en el mercado que están sueltos no necesariamente integran la escala que el inversionista requiere. Entonces ahí entra el trabajo de la asesoría financiera que permite integrar esos activos, escisionarlos si es necesario, fusionarlos con otros activos complementarios, integrarlos en la cadena, comprar a la cadena de suministro, comprar bloques en el proceso, que permitan hacer que el nuevo activo que se configura entre en el perfil de inversiones que detalla la escala del inversionista para el tiempo en el que quiere realizar esa inversión. Esto es muy importante y para ello es necesario identificar muy claramente cuáles son los parámetros de entrada del inversionista, cuál es el ticket mínimo que se va a manejar y ser muy claro y transparente en cuál es el horizonte de inversión en el que quiere entrar en determinado mercado, para que con esos insumos se pueda hacer una identificación clara de qué potencial tiene el mercado para responder a esas expectativas de inversión. Esto es bien importante en el proceso y permite hacer algo bastante más seguro, permite hacer algo muy enfocado, permite evitar pérdida de tiempo en los procesos en donde finalmente la inversión puede ser muy interesante pero no llega a la escala que se requiere, y permite establecer una conexión directa que logre un acuerdo exitoso, un acuerdo de adquisición exitosa finalmente, o un acuerdo de inversión exitosa para poder, digamos, absorber activos y ponerlos en valor. Y como algunos, y esto es importante porque permite que algunos activos que hoy día no son de manera individual, no están en el radar de inversionistas más grandes de otros mercados, de manera integrada pueden entrar en ese radar. Y al entrar en ese radar es porque empatan con la escala de este inversionista. Entonces, este proceso es sumamente importante, es complejo, lograr un acuerdo en muy corto tiempo porque requiere todo el paquete legal de poder hacer las fusiones, adquisiciones, pero se puede establecer un plan de trabajo muy completo que permita llegar a un acuerdo cuando el potencial del activo puede tener las características de configurarse digamos, en un nuevo activo que pueda entrar en el radar del inversionista y así poder proceder a llegar a un acuerdo. Los inversionistas manejan distintos tipos de tickets por su tamaño, por su estrategia, por la naturaleza de cuál es su criterio de entrada, pero siempre un inversionista tiene muy claro que hay un momento en el cual entra con determinados parámetros y hay un momento en el cual sale. Tiene desde el inicio planeado cuál es la estrategia de entrada y en el momento que entra tiene planeado exactamente cuál va a ser el momento de la salida para poder a su vez devolver a sus propios inversionistas
los fondos o los tickets que ha podido levantar en el mercado. Y entonces hacer frente a su estrategia de inversión, a su estrategia de crecimiento, y eso lo tienen todos los fondos en el mercado. Entonces es súper importante alinearse con eso para poder identificar qué activos tienen el potencial de poder configurarse en forma integrada, de poder integrarse en un nuevo activo que permite entrar en el radar de estos inversionistas, que permita entrar directamente que permita casar con la escala que este inversionista tiene al momento de colocar los capitales en el mercado.